Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque el tema que vamos a tratar es explosivo. Prepárense para descubrir la verdad, la mera verdad, y nada más que la verdad sobre una de las parejas más mediáticas y queridas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, amigos, hoy vamos a desentrañar los misterios de su relación. ¿Realmente hubo amor? ¿Fue todo una estrategia de marketing? ¿Qué hay detrás de esas miradas, esos gestos, esas fotos que nos dejaron suspirando? Vamos a analizar a fondo, a desmenuzar cada detalle, a buscar las pistas que nos revelen la verdad sobre qué es lo que realmente se escondía en su historia. Y por supuesto vamos a ver qué es lo que Hande Erçel ha revelado sobre esta intensa relación. Así que si son fans de Love is in the Air, o simplemente sienten curiosidad por el mundo de las celebridades, este vídeo es para ustedes. Asegúrense de quedarse hasta el final porque les prometo que vamos a descubrir cosas muy interesantes. Y antes de que sigamos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así estarán al tanto de todas las novedades y los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento. Suscríbanse ahora mismo. Me ayudarían muchísimo. Bueno, empecemos con el chisme. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos hizo soñar, que nos hizo creer en el amor a primera vista, al menos, eso es lo que nos mostraron en pantalla y lo que parecía fuera de ella. Su romance surgió durante el rodaje de Love is in the Air, la serie que los catapultó a la fama internacional. Y la pregunta del millón es, ¿fue todo real? Desde el principio, la química entre ellos fue innegable. Las miradas, los roces, las risas, todo indicaba que algo más que una simple amistad estaba pasando entre ellos. Y claro, los fans no tardaron en notar la conexión y en empezar a especular sobre un posible romance fuera de la pantalla. Las redes sociales se inundaron de fotos, de vídeos editados, de mensajes de apoyo a la pareja, que ya se había convertido en un fenómeno. Y entonces, ¡boom! Llegó la confirmación. Hande y Kerem comenzaron a aparecer juntos en público, tomados de la mano, compartiendo momentos íntimos en sus redes sociales. Los paparazzis los fotografiaron en vacaciones, en cenas románticas, en eventos importantes. Era oficial. Hande Erçel y Kerem Bürsin eran pareja. La noticia emocionó a sus seguidores, quienes celebraron la felicidad de sus ídolos. Pero como en toda historia de amor, hubo altibajos. Rumores de peleas, de crisis, de problemas en la relación comenzaron a circular. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a los chismes, no perdieron la oportunidad de especular sobre el futuro de la pareja. ¿Sería un amor duradero? ¿O todo era una fachada? Y de repente la noticia que nadie quería escuchar, la ruptura. Hande Erçel y Kerem Bürsin ya no estaban juntos. La noticia fue un balde de agua fría para sus fans, quienes no entendían qué había pasado. ¿Por qué terminaron? ¿Qué fue lo que rompió la magia? Las especulaciones no tardaron en aparecer. Se habló de diferencias irreconciliables, de falta de tiempo, de presiones mediáticas. Pero, ¿qué dice Hande Erçel sobre todo esto? ¿Qué ha revelado sobre su relación con Kerem? Pues bien, a lo largo del tiempo, Hande ha sido bastante discreta al hablar sobre su romance con Kerem. Sin embargo, en algunas entrevistas y declaraciones, ha dejado entrever algunos detalles interesantes. Una de las cosas que Hande ha dejado clara es que el amor que sintió por Kerem fue real. No fue una estrategia publicitaria, ni un montaje para ganar fama. Ella realmente se enamoró de él, y vivieron una historia intensa y apasionada. Ha hablado de la conexión especial que tenían, de la admiración mutua, de la complicidad que compartían. En diversas entrevistas, Hande ha enfatizado la importancia de la autenticidad en sus relaciones, algo que parece haber guiado su enfoque en su romance con Kerem. Rechazó las acusaciones de que su relación fuera una mera artimaña publicitaria, insistiendo en que los sentimientos que experimentaron eran genuinos y profundos. La actriz ha mencionado que la conexión que compartían iba más allá de lo físico, basándose en una profunda admiración y respeto mutuo. Pero también ha reconocido que la presión mediática fue un factor importante en la relación. La constante atención de los medios, los rumores, las especulaciones, todo eso afectó a la pareja. Hande ha dicho que a veces era difícil mantener la privacidad y la intimidad, y que eso generaba tensiones. La vida de una celebridad, especialmente en el mundo del espectáculo turco, está sometida a una intensa vigilancia.
Los paparazzi y los medios de comunicación siempre están al acecho, buscando capturar cada momento de sus vidas. Esta constante presión puede afectar significativamente la salud mental y emocional de las personas, y Ande no ha sido ajena a esto. En varias entrevistas ha expresado cómo la invasión de su privacidad y la exageración de los rumores afectaron su relación. La imposibilidad de llevar una vida normal, de tener momentos de intimidad sin ser juzgados o analizados, creó tensiones que, según ella, fueron difíciles de manejar. La constante especulación sobre su relación y la creación de narrativas sensacionalistas por parte de los medios contribuyeron a un ambiente de estrés y ansiedad que, finalmente, afectó la dinámica de la pareja. Además, Ande ha revelado que, a pesar del final de la relación, conserva un buen recuerdo de Kerem. Lo respeta y lo aprecia como persona. No guarda rencor ni malos sentimientos. Para ella, fue una experiencia importante en su vida, y aprendió mucho de ella. Esta actitud de madurez y respeto hacia su expareja es digna de admiración. En un mundo donde las rupturas suelen estar llenas de drama y acusaciones, Ande ha optado por mantener una postura civilizada y cordial. Ha reconocido el impacto positivo que Kerem tuvo en su vida y ha expresado gratitud por el tiempo que compartieron. Esta perspectiva positiva, libre de resentimientos, revela una profunda inteligencia emocional y la capacidad de aprender de las experiencias, incluso de aquellas que llegan a su fin. Ande ha demostrado que es posible finalizar una relación de manera respetuosa y mantener una imagen positiva de la persona con la que compartiste tu vida. En cuanto a la posibilidad de una reconciliación, Ande ha sido cautelosa. No ha descartado completamente la idea, pero tampoco ha dado falsas esperanzas. Ha dicho que el futuro es incierto, y que no se puede predecir lo que pasará. Esta postura realista y prudente demuestra su madurez y su capacidad de vivir el presente sin aferrarse a ilusiones. Ande entiende que el futuro es impredecible y que las decisiones del corazón son difíciles de controlar. Al no descartar ni afirmar una posible reconciliación, se mantiene fiel a su propia experiencia y evita crear falsas expectativas. Esta actitud refleja su respeto por sí misma y por los demás, evitando caer en el juego mediático de crear titulares sensacionalistas. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues bien, la relación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin fue real, intensa y apasionada. Se enamoraron de verdad, y vivieron un romance que conquistó a millones de personas en todo el mundo. Pero la presión mediática, las diferencias y las circunstancias de la vida, terminaron por separarlos. Ande Erçel ha revelado que el amor fue genuino, pero también ha reconocido los desafíos y las dificultades de la relación. Ha demostrado madurez y respeto hacia Kerem, y ha dejado claro que, a pesar del final, conserva un buen recuerdo de su historia. ¿Y ahora, qué hay de Kerem Bürsin? ¿Qué podemos saber de su versión de la historia? Pues bien, Kerem también ha sido bastante reservado al hablar sobre Ande. Al igual que ella, ha sido cuidadoso con sus palabras, y no ha revelado demasiados detalles. Sin embargo, también ha dejado entrever algunos aspectos interesantes. Kerem ha hablado del respeto y la admiración que siente por Ande. Ha dicho que es una mujer talentosa, inteligente y con un gran corazón. Ha reconocido que la relación fue importante para él, y que aprendió mucho de ella. Kerem, al igual que Ande, ha mantenido una postura de respeto y admiración hacia su expareja. En sus declaraciones ha elogiado el talento, la inteligencia y la bondad de Ande, demostrando que la considera una persona valiosa. Esta actitud demuestra su madurez emocional y su capacidad de mantener una imagen positiva de la relación, a pesar de su final. Kerem ha reconocido la importancia de Ande en su vida, destacando el aprendizaje que obtuvo de la experiencia. Esta visión positiva y agradecida es un claro indicio de que la relación, aunque terminada, dejó una huella significativa en su vida. También ha hablado de la presión mediática y de cómo afectó a la pareja. Ha dicho que a veces era difícil lidiar con los rumores, las especulaciones y la constante atención de los medios. Y al igual que Ande, ha dejado claro que, a pesar del final, conserva un buen recuerdo de su historia. La presión mediática, un tema recurrente en las declaraciones de ambas partes, demuestra que la fama y la exposición pública pueden afectar negativamente una relación. Kerem ha reconocido las dificultades que enfrentaron para mantener su privacidad y la tensión que generó la constante atención de los medios. Esta coincidencia en sus testimonios refuerza la idea de que la presión mediática fue un factor determinante en la ruptura. A pesar de estas dificultades, Kerem ha mantenido una actitud positiva,
demostrando su capacidad de superar los obstáculos y conservar un buen recuerdo de la relación. En general, tanto Ande como Kerem han demostrado madurez y respeto al hablar sobre su relación. Han evitado los escándalos y han mantenido una actitud discreta y profesional. Esto demuestra que, a pesar de todo, conservan un cariño mutuo y un respeto por la historia que vivieron juntos. La ausencia de dramas y escándalos en sus declaraciones es un claro indicador de su madurez y profesionalismo. Ambos han optado por mantener una postura discreta y respetuosa, evitando alimentar el morbo de los medios y preservar su imagen pública. Esta actitud demuestra su capacidad de controlar las emociones y mantener una relación civilizada, a pesar de las circunstancias. El cariño mutuo y el respeto que aún se perciben en sus palabras demuestran que, a pesar de la separación, la relación dejó una huella positiva en sus vidas. Pero, ¿qué hay de los rumores sobre una estrategia de marketing? ¿Fue todo un montaje para promocionar la serie Love is in the Air? Pues bien, es cierto que la relación entre Ande y Kerem generó mucha expectación y atención mediática, lo que sin duda benefició a la serie. Sin embargo, es poco probable que todo fuera un montaje. La química entre ellos era evidente y las emociones que transmitían eran genuinas. Además, ambos son actores profesionales, y no necesitan recurrir a este tipo de estrategias para promocionar sus trabajos. La posibilidad de que su relación fuera una simple estrategia de marketing ha sido descartada por muchos, incluyendo a los propios protagonistas. Si bien es cierto que su romance generó un gran interés mediático que benefició a la serie, la evidencia sugiere que la química entre ellos y las emociones que transmitían eran genuinas. Además, ambos son actores de renombre y no necesitarían recurrir a una estrategia tan elaborada para promocionar sus trabajos. La conexión que tenían fuera de la pantalla, como la forma en que se miraban, se tocaban y se reían, era demasiado palpable para ser fingida. La especulación sobre una estrategia de marketing es un tema recurrente en el mundo del entretenimiento, pero en este caso, la evidencia sugiere que la relación entre Ande y Kerem fue mucho más profunda y significativa. En definitiva, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue una historia de amor real, que terminó por diferentes motivos. La presión mediática, las diferencias y las circunstancias de la vida, fueron factores importantes en su ruptura. Pero a pesar del final, ambos conservan un buen recuerdo de su historia, y se respetan mutuamente. Es importante destacar que aunque el amor haya terminado, tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus carreras. Han protagonizado nuevos proyectos y han demostrado que son actores talentosos y exitosos. Hande, por su parte, sigue siendo una de las actrices más populares de Turquía. Sus nuevos proyectos son siempre muy esperados por el público, y sus redes sociales acumulan millones de seguidores. La vida profesional de Hande Erçel ha continuado en ascenso después de su separación. Su popularidad, ya alta antes de Love is in the Air, se consolidó aún más, convirtiéndola en una de las actrices más queridas y solicitadas de Turquía. Sus nuevos proyectos son recibidos con gran entusiasmo por el público, y sus redes sociales se han convertido en una plataforma donde interactúa con sus millones de seguidores. La solidez de su carrera profesional demuestra su talento, su dedicación y su capacidad de reinventarse, incluso después de una experiencia personal significativa. Hande ha demostrado que es una actriz versátil y comprometida, capaz de afrontar nuevos retos y conquistar a su público. Kerem también sigue cosechando éxitos. Ha participado en proyectos internacionales y ha demostrado que es un actor versátil y con mucho talento. Kerem Bürsin también ha continuado cosechando éxitos en su carrera, demostrando su versatilidad y talento. Ha participado en proyectos internacionales, expandiendo su alcance y demostrando su capacidad de adaptación a diferentes culturas y entornos. Su éxito profesional demuestra su dedicación y su capacidad de crecer y desarrollarse, incluso después de una experiencia personal como la que vivió con Hande. Kerem ha demostrado que es un actor talentoso y perseverante, capaz de conquistar nuevos desafíos y seguir cosechando éxitos en su carrera. Y ahora, para concluir, me gustaría resumir los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Hemos hablado sobre la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, sobre la química que existía entre ellos, sobre la presión mediática que sufrieron, y sobre las declaraciones de Hande sobre la relación. Hemos visto que a pesar del final, conservan un buen recuerdo de su historia, y se respetan mutuamente. Espero que este vídeo les haya gustado, y que hayan disfrutado de la información que les he proporcionado. Me encanta que estén aquí, compartiendo su tiempo y su interés en estas historias conmigo.
Si tienen alguna pregunta, alguna opinión, o si quieren compartir alguna experiencia relacionada con este tema, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Me encantará leerlos y responderles. Por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a crecer y a seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. *** profundizando en la historia, más allá de la superficie ***. Ahora profundicemos un poco más en los detalles que rodean la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Además de lo que ya hemos analizado, hay otros aspectos que pueden arrojar luz sobre su relación y su posterior ruptura. *** El contexto de Love is in the Air, un escenario propicio para el romance ***. La serie Love is in the Air fue, sin duda, el catalizador de este romance. La trama, que giraba en torno a una relación de amor y desamor, proporcionó el escenario perfecto para que la química entre Hande y Kerem se desarrollara. Compartir largas jornadas de rodaje, experimentar las emociones de sus personajes y sumergirse en el universo romántico de la serie, creó un ambiente propicio para que surgieran sentimientos reales. El éxito de la serie, que se extendió a nivel internacional, amplificó aún más el interés en la pareja, convirtiéndolos en el centro de atención de los medios de comunicación y de sus fans. La línea entre la realidad y la ficción se difuminó, y la gente comenzó a identificarlos con los personajes que interpretaban, alimentando la ilusión de un amor perfecto. ***, La influencia de las redes sociales, un arma de doble filo ***. Las redes sociales jugaron un papel crucial en la difusión de la noticia sobre su relación. Los fans, ávidos de conocer cada detalle de la vida de sus ídolos, crearon perfiles dedicados a la pareja, compartiendo fotos, vídeos y mensajes de apoyo. Sin embargo, las redes sociales también pueden ser un arma de doble filo. La constante exposición, los rumores y las críticas pueden ejercer una gran presión sobre las relaciones, especialmente las que se desarrollan en el ojo público. La necesidad de mantener una imagen perfecta en las redes sociales, de responder a las expectativas de los fans y de lidiar con las críticas y los comentarios negativos, pueden afectar significativamente la dinámica de una pareja. En el caso de Hande y Kerem, las redes sociales probablemente amplificaron tanto la euforia de sus fans como la presión que sentían, contribuyendo, de alguna manera, a la fragilidad de su relación. ***, Las expectativas de los fans, un peso adicional ***. Los fans, que habían soñado con el romance entre Hande y Kerem, crearon altas expectativas sobre su relación. La idea de un amor de cuento de hadas, de una pareja perfecta, se convirtió en una obsesión para muchos. Esta presión adicional, combinada con la constante atención de los medios, pudo haber dificultado que Hande y Kerem vivieran su relación de manera auténtica y libre. La necesidad de complacer a los fans, de cumplir con sus expectativas y de mantener una imagen pública que se ajustara a sus ideales, pudo haber afectado la libertad y la espontaneidad de la pareja. La presión de mantener una relación perfecta puede ser un peso adicional que, a la larga, puede deteriorar la dinámica de una pareja. ***, El papel de la familia y los amigos, el apoyo y la protección ***. Si bien no hay información detallada sobre cómo las familias y amigos de Hande y Kerem vivieron su relación, es probable que hayan jugado un papel importante. El apoyo de sus seres queridos puede ser crucial para afrontar la presión mediática y los desafíos que implica una relación en el ojo público. Es posible que en algún momento las familias y amigos de Hande y Kerem hayan intentado protegerlos de la constante atención de los medios y de las críticas de los fans. El consejo y el apoyo de las personas más cercanas pueden ser un refugio frente a la tormenta mediática y una fuente de fortaleza para la pareja. ***, rumores y especulaciones, el costo de la fama ***. Los rumores y las especulaciones sobre la relación entre Hande y Kerem fueron constantes. Los medios de comunicación turcos, conocidos por su afición a los chismes y las historias sensacionalistas, no perdieron la oportunidad de generar titulares sobre la pareja. Estos rumores, a menudo infundados o exagerados, pudieron haber generado desconfianza y tensiones en la relación. La constante exposición a rumores sobre infidelidades, peleas o crisis, puede erosionar la confianza y afectar la estabilidad de la pareja. El costo de la fama es alto, y la exposición a rumores y especulaciones es una de las cargas más pesadas que deben soportar las celebridades.
Asterisco asterisco el futuro, hay esperanza para una reconciliación, asterisco asterisco. Aunque Ande ha sido cautelosa al hablar sobre una posible reconciliación, la puerta no está completamente cerrada. El futuro es incierto y las relaciones pueden evolucionar con el tiempo. La madurez, el crecimiento personal y las circunstancias de la vida pueden cambiar las perspectivas y las decisiones. Si bien es poco probable que se reúnan en el corto plazo, la posibilidad de una reconciliación en el futuro no se puede descartar por completo. El tiempo, la distancia y el crecimiento personal pueden ser factores importantes que influyan en una posible reunión. Asterisco asterisco el legado de Love is in the air, un recuerdo inolvidable asterisco asterisco. A pesar de la ruptura, Love is in the air y el romance entre Ande y Kerem dejaron un legado inolvidable. La serie y la pareja conquistaron a millones de personas en todo el mundo, y su historia se convirtió en un símbolo de amor, esperanza y romanticismo. La serie y la historia de Ande y Kerem dejaron una huella imborrable en el corazón de sus fans. La serie seguirá siendo recordada como un clásico de las novelas turcas, y el romance entre los protagonistas será un símbolo de amor y esperanza. El legado de Love is in the air y de Ande y Kerem trascenderá el tiempo y seguirá inspirando a sus fans en todo el mundo. Asterisco asterisco conclusión, un capítulo cerrado, un futuro abierto asterisco asterisco. En resumen, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un romance real que, a pesar de sus desafíos y su final, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. La presión mediática, las expectativas de los fans y las circunstancias de la vida fueron factores importantes en su ruptura. Sin embargo, ambos han demostrado madurez y respeto al hablar sobre su relación, y han seguido adelante con sus carreras. La historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que incluso en el mundo del espectáculo, el amor puede ser real, y que a pesar del final, los buenos recuerdos pueden perdurar. El capítulo de su romance ha sido cerrado, pero el futuro de ambos actores es prometedor y lleno de posibilidades.